Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchachos, tema incómodo. Si vas a votar, ¿eres chavista o eres opositor? Pues sí, muchachos, toca hablar de algo que parece obvio, pero toca explicarlo, que es el poder que tiene el voto, la votación. En muchas partes del mundo votar es un derecho, pero también es una responsabilidad. Entonces esto da pie a este video. ¿Por qué votar? ¿Qué consecuencias tendría no votar? Y ¿cuáles son los pasos que vienen después de tomar la decisión, sea votar o no, que va a ocurrir más adelante? Empecemos primero con el contexto histórico. Elecciones parlamentarias año 2020. En diciembre del 2020 se celebraron en Venezuela las elecciones parlamentarias. Sin embargo, gran parte de la población decidió no participar, alegando que no existían condiciones justas ni transparentes. ¿Qué ocurrió entonces? El oficialismo obtuvo el control casi total de la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue el resultado entonces? Un parlamento sin equilibrio donde solo un bando tomaba todas las decisiones del país. ¿Qué ganaron con eso? Nada. Ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te calles, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela. Yo conozco a mi país, mi gente no se rinde, no olvida, y por las buenas te regala el alma, pero a juro ni pa' la iglesia. El 28 de julio dijimos no a la mentira, no más abuso, no más humillación. Ese día ganamos porque somos Venezuela, porque tampoco vieron venir esa otra operación. Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos. Tú ya desobedeciste, y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no. Antes de seguir con el contexto histórico, quería decirles unas palabras. Y la verdad es que por más que pienso en cuál es el plan, cuál es la estrategia de María Corina, la verdad no vislumbro. No veo qué puede suceder más adelante si acatas lo que ella dice. Supón que no vas a votar, supón que te abstienes y te quedas en tu casa sin hacer nada. El gobierno gana todas las gobernaciones, el mapa se pinta de rojo. Y más o menos, ¿qué ganaste? ¿O qué gana María Corina Machado con darte esa orden? ¿Qué gana el país con esa orden? En este momento, el gobierno no tiene todas las gobernaciones y aún son gobierno. Teniendo todas las gobernaciones, el mapa en rojo totalmente, ¿estarían más débiles que ahora? Lo dudo mucho. Creo que la lógica te dice que si un partido político tiene más gobernaciones, o en este caso todas las gobernaciones del país, su poder se incrementa. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el fin de esta decisión? Si lo tienen, por favor, déjenlo en los comentarios. Me gustaría que eso estuviera ahí para que las personas vayan y se dirijan a los comentarios y digan: mira, este tipo sí es tonto, no sabe, no entiende la estrategia. Aquí está explicada la estrategia paso por paso para que no te pierdas. Oposición y abstención riman con revolución. Cada vez que la oposición ha tomado por el camino de la abstención, el gobierno sonríe, disfruta con esa estrategia política. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno gana cuando sus opositores dejan de ejercer el voto. Eso es una cosa absolutamente clara, sencilla y muy fácil de entender, porque no ve otras alternativas. No votar es una solución que al gobierno le gusta. Votar es una situación muy difícil de llevar a la práctica, pero también es parte de la definición de una estrategia. ¿Qué le vamos a decir a los maracuchos? Que Manuel Rosales abandonó la gobernación del estado Zulia porque no había nada que hacer, o a los margariteños, o a la gente que vive en Chacao y en Baruta. Esas son alternativas. Es mejor que esté Rosales para el opositor en el estado Zulia a que esté Arias Cárdenas, por ejemplo, por citar un posible candidato. O es mejor que en Chacao haya un alcalde del PSUV para que se confirme la tesis de que no vale la pena votar. Por ahora, no lo sé. Al final, cada quien tomará su decisión. Piensen ustedes. Para nada.
Vamos, vamos. Ajá. Mira, ¿cómo estás tú? Ninguno salió de ustedes. En el 2017, de acuerdo a la juventud. ¿Qué se hace la persona si no va a votar? Se queda esto así. Bueno, O sea, el gobierno, Maduro se salió con las suyas, se quedó con todo. Cierra, el que tenga un negocio cierre su negocio, el que tenga un trabajo deje el trabajo. Y entonces somos otra Cuba. Somos Cuba. no cuenta porque no votamos, no va a ser esto. Quedamos como que Claro. sin opinar. ¿Por qué? Por no votar, ¿ves? Pero que es necesario, bueno, tenemos que votar porque si queremos un cambio hay que votar. Hay que votar. A pesar de que A pesar de todo, a pesar de todo. es el derecho de cada uno votar. Vamos con el segundo contexto histórico, que son las elecciones presidenciales del año 2018. En el año 2018 se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela. Una vez más, los partidos de oposición decidieron no participar, cuestionando la legitimidad del proceso. El resultado fue predecible. El oficialismo ganó sin mayor competencia y con una participación muy baja, que dejó el país en una crisis de legitimidad política, tanto a nivel nacional como internacional. Ya para concluir, muchachos, cuando no hay una oposición activa en las urnas, se pierde el contrapeso necesario para construir una democracia sana. Las decisiones siguen tomándose, con o sin nosotros, pero si no votamos, no tenemos derecho a quejarnos de qué pasa en el futuro. Evidentemente, cada elección es una oportunidad. Obviamente no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Quizás imaginen que todas las gobernaciones la gana la oposición. ¿Va a cambiar algo? No lo sabemos. Tenemos que estar en ese escenario, pero si no vamos a votar, no vamos a tener ni siquiera la posibilidad de que ese escenario exista. Y esto te lo estoy diciendo con un equilibrio político. Yo acá no vengo a apoyar ni a chavistas ni opositores. Simplemente es sentido común. Es algo que no debería ser ni el tema de un video. Es tan sencillo. Si decides no participar, estás cediendo el terreno, sea chavista, sea opositor, estás cediendo el terreno, no tienes derecho a quejarte. Muchas personas dicen que las protestas están apagadas. Bueno, tienes ganas de protestar, protesta con tu voto, sal a las urnas. Las elecciones no son una solución mágica para que el país cambie, pero sí es un paso hacia un mejor futuro, sea cual sea tu bando político. Si te pareció útil este video, si crees que te dio un contexto lo suficientemente convincente, compártelo. Dale me gusta, guárdalo en tus favoritos y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.